y no les da tiempo de llegar. Entonces, no los culpo porque en realidad a algunos les queda muy lejos y de aquí a que llegan ya el servicio está casi terminando. Pero tenemos fe que van a venir el viernes o el domingo. Y Dios no nos condena, Dios nos ama. Y Dios sabe que tenemos que trabajar. Es por eso que en esta hora, en este día, decidí traer un mensaje acerca del trabajo. Y ese es el título, el trabajo. Porque hay quienes dicen, ¿verdad?, allá afuera, que el trabajo es una maldición por causa de Adán. Pero no es así. Cuando el trabajo es honrado, es una bendición. Poder trabajar. Y el mismo diablo sabe que es una bendición trabajar para Dios y trabajar para nuestras necesidades. El diablo lo sabe. Dios bendice nuestro trabajo. Pero también sabemos que hay de trabajos a trabajos. Porque hay quienes trabajan en algo deshonroso, que le llaman un trabajo, pero en realidad pues hay trabajos que no son de Dios. Como la prostitución. Algunas mujeres en algunos países, yo estaba viendo hace poco un documental donde hay un país en Sudamérica, no quiero decir el nombre para no difamarlo, pero en ese país la prostitución es legal. O sea que la mujer puede prostituirse y no se le dice nada, simplemente es como un trabajo. Pero ese trabajo no es honesto, ese trabajo no es honrado. Y tales trabajos a Dios no le agradan y no son bendecidos por Dios. Hay otros trabajos que puede la gente buscar donde no tiene que, hablando de las mujeres, prostituirse. También hay otros trabajos que, también el robar, también hay algunos que tienen ese trabajo de robar. Ese también es un trabajo deshonroso. Pero hay organizaciones donde enseñan a robar. Allá en México recuerdo que había un grupo de personas que se dedicaban al robo allá por nuestra región y supuestamente tienen hasta escuelas de cómo enseñar a robar, porque son bien astutos. Tú te subes al bus y no saben ni cómo te sacan la cartera. Es una habilidad que tienen y para eso aprenden. Entonces para ellos es un trabajo. Es un trabajo ese de dedicarse al robo, pero es un trabajo que en realidad trae maldición, porque robar es malo. Y así podíamos, ¿verdad?, mencionar algunos trabajos que son ilícitos, pero para ellos les llaman un trabajo. Para esa gente le llama, estoy trabajando para esta persona. Trabajos que en realidad destruyen familias, no quiero mencionar qué tipo de trabajo, pero son trabajos que destruyen familias, destruyen gobiernos, destruyen hasta países. Esos trabajos que no son lícitos, pero ellos le llaman un trabajo. Cuando los detienen por algo que los encontraron, algo ilícito, lo que les dicen, ¿para quién trabajas? Porque para ellos es un trabajo. Son organizaciones grandes, mundiales, internacionales, que se dedican a lo ilícito, pero para ellos es un trabajo. Dice, estoy trabajando para este señor, estoy trabajando para esta organización, estoy trabajando para esto, y no son trabajos buenos. Entonces no podemos decir que todos los trabajos son buenos, porque en realidad, hablando de esos trabajos que estoy mencionando, pues esos trabajos no son buenos, no son lícitos y no son bendecidos por Dios. Pero el trabajo que todo mundo podemos hacer, honroso, trabajo lícito, trabajo que tenemos que trabajar para sostenernos, esos trabajos que nosotros hacemos día con día, esos trabajos sí son bendecidos por Dios. Trabajos, ¿verdad?, cotidianos que nosotros hacemos. Entonces, de eso vamos a estar hablando. Y les digo que hasta el mismo diablo sabe que el trabajo honroso es bendecido por Dios, porque a mismo Job, Dios lo bendecía por el trabajo. Él fue prosperado, Job fue prosperado. Dice que era uno de los hombres más prosperados en ese tiempo, de esa región. Era bien prosperado, pero dice el mismo diablo, dice que era prosperado porque Dios bendecía el trabajo de sus manos.
Vamos a Job capítulo 1, versículos de 9 y 10. El libro de Job empieza diciendo de que allá en el cielo hubo una reunión, y en esa reunión que Dios tuvo allá en el cielo, también entró Satanás a esa reunión. Y allí empezó a decirle Dios a Satanás: ¿no has visto a mi siervo? Porque le dijo: ¿de dónde vienes? Dice: de andar por el mundo, y de andar de la tierra, de andar por la tierra, dice, de rondarla, andar por ella. Y Dios le dice: ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay hombre en la tierra justo y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y el diablo le dice: bueno, pues es que él es así, él te honra y él está contento, está, ¿verdad?, bendecido, dice, porque tú lo rodeas de tus bendiciones y tú bendices el trabajo de sus manos, por eso es que él está en esa condición. Y vamos a leer estos versículos. Dice: respondió Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor, y a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Vemos aquí que el mismo diablo sabe que cuando nosotros somos prosperados con el trabajo que hacemos, es porque Dios bendice el trabajo de nuestras manos. No es porque nosotros seamos inteligentes y seamos hábiles. Claro, Dios nos da habilidades porque no todos podemos hacer ciertos trabajos. Pero la bendición viene de Dios. Porque yo he visto personas muy trabajadoras, con mucha habilidad, con mucha inteligencia para trabajar, pero no les rinde el trabajo. ¿Por qué? Porque su trabajo, porque no son bendecidos por Dios. Trabajan mucho, pero no tienen nada. Porque no saben administrar, y si no les sirven a Dios, pues en realidad, aunque sea un trabajo honrado, pero no ponen a Dios en su trabajo, no ponen a Dios en su hogar. Por lo tanto, aunque trabajen y trabajen y trabajen, pues no se les ve bendición, porque la bendición viene de Dios. Es por eso que la iglesia debe ser una iglesia bendecida, prosperada, porque estamos trabajando honradamente y Dios bendice el trabajo de nuestras manos. Así como bendecía a Job, así bendice Dios a su pueblo. Este es un ejemplo solamente de cómo Dios bendice cuando nosotros le servimos. Entonces, hay que aclarar que hay de trabajos a trabajos, como mencioné hace ratito, ¿verdad? Y pues hay trabajos que no puede decir uno que son buenos, con los que ya mencioné. Entonces mucha gente dice pues que el trabajo es una maldición, porque Dios, cuando dictó la sentencia a Adán y a Eva, a Adán le dijo pues que con el sudor de su frente iba a trabajar para mantenerse, y sí es cierto, pero ya Adán trabajaba antes de que Dios dictara la sentencia. Ya Adán trabajaba. O sea que el trabajo siempre ha existido. Si vamos, por ejemplo, a Génesis capítulo 2, versículo 8, lo estaba leyendo hace ratito. Dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado, dice, y el 9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también de él. Pero el versículo 8 dice que Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Para qué lo puso allí? Para que lo labrase, para que labrase el huerto. O sea que ya Adán trabajaba antes de que cayera en pecado. Ya Dios le había puesto a Adán, lo había puesto a trabajar. Hay un versículo donde dice que para que lo labrase. Y yo pensé que era el 9, pero como ahorita apenas lo busqué. Pero hay un versículo más adelante, si no me equivoco, donde dice que Dios formó el huerto, allí puso al hombre en el huerto para que lo labrase. En otras palabras, para que trabajara el huerto. Entonces, ya Adán trabajaba antes de caer en pecado. Así es que la maldición, el trabajo no es maldecido
por causa de Adán, porque hay gente que dice, no, por culpa de Adán estoy trabajando. Si usted los ha escuchado cuando están trabajando con usted, reniegan. Por culpa de Adán tengo que trabajar. No, si Adán ya trabajaba antes de que Dios dictara sentencia, porque el trabajo no es malo. Como dijo don Ramón, lo malo es tener que trabajar, ¿verdad? Pero tenemos que trabajar, especialmente para que no le gusta trabajar, tiene que trabajar, porque también el apóstol Pablo dice, en una de las epístolas, creo que a Tito, dice que también el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Así es que si una persona, si hay trabajo y no quiere trabajar, oye, pues si no quieres trabajar, pues no comas entonces, porque no te gusta trabajar. Pero el trabajo es bueno, el trabajo, Dios lo que quiere es que nosotros nos esforcemos. Toda persona tiene que trabajar para salir adelante, porque nada nos va a caer del cielo. Tenemos nosotros que buscar el sustento diario, cada uno de nosotros, cada persona y cada individuo en realidad, porque todos de ahí comemos del trabajo. Entonces, no es malo el trabajo, es bueno trabajar. Pero también tenemos que ser conscientes que si trabajamos mucho y nos dedicamos a trabajar y trabajar y trabajar y no dedicarle tiempo a Dios, entonces lo que estamos haciendo nosotros es trabajar para nosotros o para el hombre y no trabajar para Dios. Ahí es donde ya estamos mal, porque ya entonces decimos no tengo tiempo de ir a la iglesia, no tengo tiempo de buscar a Dios porque tengo mucho trabajo. Y ahí es donde nosotros podemos caer en idolatría. Cuando no buscamos el tiempo de venir a la iglesia, es donde podemos caer en idolatría. Por eso dice Jesucristo que no podemos servir a dos señores, porque o servimos a uno o servimos a otro. Y eso es lo que pasa cuando una persona se dedica solo al trabajo y no busca de Dios. O sea que tiene que haber un equilibrio en esto del trabajo. Tiene que haber un equilibrio, porque si no, entonces nos vamos a volver idólatras del trabajo. Yo he dicho antes también, y lo vuelvo a repetir, a mí me gusta mucho trabajar, yo disfruto el trabajo, y si yo supiera que el trabajo si yo no supiera que el trabajo lo puede hacer una idolatría, me podría pasar trabajando hasta estas horas y no venir a la iglesia. Pero yo sé que tengo un compromiso con Dios, tanto porque estoy agradecido con Dios de sus bendiciones, de mi familia, de la iglesia, donde mi primera responsabilidad es trabajar para Dios, trabajar en su obra. Dios se encargará de suplir nuestras necesidades, pero hay que trabajar también en el trabajo secular. Toda persona que se convierte a Cristo, toda persona que viene a los pies de Cristo, Dios lo invita a que trabaje en su reino. Es invitado por Dios a trabajar en su obra. Y Dios bendice el trabajo que hacemos para Él. Dios nos bendice. Pero tampoco no quiere que dejemos el trabajo que estamos haciendo. Porque imagínense si toda la gente que se convirtiera a Cristo dijera, no, pues yo que voy a estar sirviendo en el templo y voy a dejar de trabajar, entonces ¿quién va a mantener? ¿Quién los va a mantener? La iglesia no los va a mantener. Entonces tiene que haber un equilibrio de que vamos a seguir trabajando en lo que tenemos, en lo que hacemos, pero también hay que trabajar para Dios. Dios también merece que le sirvamos, merece nuestro trabajo, que lo honremos también con nuestros bienes. Y todos los que somos llamados, todos somos invitados a trabajar para su reino. Y aquí en la iglesia, en una congregación, pues unos servimos en una cosa, otros servimos en otra, otros solamente se congregan y traen sus ofrendas. Eso es servir a Dios. Porque es como un panal de abejas. En un panal de abejas todas colaboran, todas trabajan y todas son iguales. Así también en la iglesia, en el servicio a Dios, todos colaboramos, unos solamente se congregan, unos aportan para la obra, otros trabajamos en las posiciones que tenemos, pero todos somos parte de la obra, todos somos hijos de Dios y todos estamos trabajando. Unos en una cosa, otros en otra, otros solo congregándose, pero todos somos el cuerpo de Cristo. Entonces, toda persona que se convierte
congregación, a una iglesia, pues también tiene que ser fiel en congregarse, porque si nada más vienen, visitan una iglesia, pues no se consideran parte de la iglesia. Entonces se consideran parte de la iglesia cuando constantemente esa persona se congrega. Porque hay muchas iglesias y hay personas que entran por esas puertas y a veces vienen solamente a visitarnos, pues les damos la bienvenida y si no les gusta la iglesia se pueden ir a buscar a otra, pero en alguna iglesia tienen que afirmarse, en alguna congregación se tienen que afirmar, porque si van a estar visitando solamente iglesias no van a ser parte de ninguna iglesia, por lo tanto no van a ser parte del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces esas personas que no se afirman en ninguna iglesia están en peligro de que no sean salvos, porque en realidad no se ponen firmes. Entonces es muy profundo, porque uno quisiera que todo el mundo fuera salvo, pero la Biblia dice que también tenemos que congregarnos en un lugar. Y en un lugar así como este, cuando ya una persona se congrega regularmente, que pasan los días, la semana, los meses y los años, pues ya sabemos que son de la congregación porque constantemente están aquí. Y a lo mejor van a faltar un día a la semana, así, pero uno los considera parte del rebaño porque constantemente están viniendo. Entonces, son parte de la iglesia, aunque sean solamente miembros que asisten a la iglesia, están trabajando para Dios porque están en la iglesia, en el ministerio, en la organización. Entonces son parte de la iglesia cuando ya están constantemente congregándose y están sirviendo cuando vienen y traen sus ofrendas, sus diezmos, todo lo que ellos sienten que la Biblia dice que honremos a Dios, pues son parte de la congregación y están trabajando de esa manera, sin tener que tener un cargo, simplemente porque se congregan, ya ellos están trabajando para Dios, porque le están sirviendo a Dios. Es un trabajo que estamos haciendo. Hay otros que, hablando por ejemplo los ministros, hay ministros que trabajan de tiempo completo en la obra y dejan de trabajar en lo secular y se dedican tiempo completo a la obra, de tal manera que ya su trabajo es directamente con Dios. Pero también también tienen que ser fieles a la obra, porque también si se dedican a la obra y viven de la obra y son infieles al llamado, pues Dios también los va a llamar a cuentas, porque también es mucha responsabilidad. Cuando ya la congregación va a estarles dando un salario, ya ellos tienen que ser fieles a trabajar directamente con la obra, con Dios, y eso también tiene que haber fidelidad. En cambio, hay otros, como mi persona y otros pastores, que también trabajan en lo secular y trabajan para la obra, trabajamos para la obra. Entonces, tenemos dos trabajos, uno para el Señor, uno en el Señor y otro en lo secular, para el sustento de la familia y de los gastos. Entonces, Dios bendice tanto el trabajo secular que hacemos como el trabajo que hacemos para su obra. O sea que Dios recompensa tanto a unos como a otros, tanto a los que están directamente trabajando en su obra, tanto a los que trabajan en lo secular y en la obra de Dios. O sea que Dios siempre recompensa cuando trabajamos en su obra. Pequeños y grandes, todos recibimos recompensa. Yo estaba mencionando el domingo pasado a dos mujeres ¿se acuerdan que estaba hablando de que en Egipto cuando nació Moisés había dos mujeres que las quiero mencionar en esta enseñanza porque en realidad tiene que ver con la enseñanza? Porque estas mujeres estaban trabajando para el gobierno de Egipto, estaban trabajando para Faraón, eran parteras. Y estas dos eran dos mujeres que aquí las menciona la Biblia. Eran parteras de las hebreas, donde se acuerdan que dije que el Faraón dijo que todo varón que naciera de una mujer hebrea, que lo tenían que matar y que solamente dejaran vivir a las hembras, porque el Faraón temía de que el pueblo hebreo se multiplicara y que después se viniera en contra de ellos y se apoderaran de Egipto. Entonces,
Con ese temor mandó matar a todo varón que naciera de mujer hebrea. Pero estas mujeres, era un trabajo que ellas hacían de como parteras, como lo llaman en algunos países, comadronas. Pues ellas eran las que se encargaban de ir y que todo varón muriera y que toda hembra sobreviviera de las hebreas. Pero dice que ellas tuvieron temor de Dios y dice que ellas no hacían el trabajo que les mandaron a hacer. O sea que era un trabajo ilícito, que a Dios no le agrada. Eso es como el aborto hoy en día. Entonces, estas mujeres dice que no estaban haciendo el trabajo que se les mandó que hicieran, aunque ese era su trabajo, pero dice que ellas tuvieron temor y no lo quisieron hacer. Y Dios dice que las bendijo. Me llama la atención porque la Biblia dice que Dios las bendijo y las prosperó. Vamos a leer, vamos a Éxodo, capítulo 1, versículo de 15 al 21. Vamos a leer de corrido. Dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. 21. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Vemos allí un trabajo que estas mujeres se les mandó que hicieran. No lo llevaron a cabo porque era un crimen. Como dije al principio, hay trabajos que no son buenos, no son bendecidos por Dios. Por lo tanto, no podemos hacerlo. Y estas mujeres decidieron preservar la vida a los niños. Y dice que Dios las bendijo. Dios las prosperó porque temieron a Dios. Porque dijeron, esto es un crimen, esto yo no lo voy a hacer. Es como hoy en día el aborto se ha legalizado en muchos lugares del mundo. Pero hay doctores que no quieren ejercer ese trabajo. Y hay enfermeras que tampoco lo quieren hacer. ¿Qué es lo que van a hacer esas enfermeras y esos doctores? Cerrar sus consultorios. Porque es un crimen. Están en contra del aborto. Pero hay quienes están a favor y lo van a seguir haciendo. O sea que es un trabajo que está en contra de la palabra de Dios porque a nadie se le puede quitar la vida. Pero los que lo hagan, el trabajo, Dios los va a llamar a cuentas. Pero los que tengan temor de Dios, Dios va a prosperar sus vidas. Porque tienen temor de Dios. Porque saben que es un crimen. Eso fue lo que pasó con estas mujeres. Y Dios las bendijo y las prosperó. Por no ejercer el trabajo que se les mandó, que era un trabajo ilícito. Vemos ahí un ejemplo de que hay trabajos que no se pueden hacer. Otro que también estaba muy ocupado trabajando para el gobierno fue Pablo, antes Saulo de Tarso, todos conocemos la historia. Vamos a Hechos capítulo 8, versículo del 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban, acaban de matar a Esteban a pedradas, y dice que Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Ese fue el primer martes, para que usted lo sepa. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Vemos aquí un hombre bien ocupado, trabajando para el gobierno, pero matando personas. Porque Saulo de Tarso, como antes se llamaba Pablo, él trabajaba para el gobierno, él tenía un puesto en el gobierno. Y a la iglesia, cuando la iglesia nació
y se multiplicó, los fariseos se fueron en contra de la iglesia para que no prosperara, obra del diablo. Y Saulo, trabajando para el gobierno, dijo, bueno, yo no voy a permitir que estos, que él les llamaba herejes, prosperen en lo que ellos hacen, y empezó a perseguir a los cristianos y los llevaba, los encarcelaba y los llevaba para que los mataran, para que los torturaran, y murió mucha gente. Pues vemos aquí un hombre sanguinario, con odio y amargura en contra de la iglesia, persiguiéndola, haciendo su trabajo supuestamente para el gobierno, pero Jesucristo puso sus ojos en él y dijo, bueno, ya que este está muy ocupado, pues yo también lo voy a poner a trabajar, pero ahora va a trabajar para mí. Ahora no va a trabajar para el reino de las tinieblas, ahora va a trabajar para mí. Y dice que, pues como Dios es soberano, Dios puede hacer un hombre malo, lo puede hacer bueno. A un corazón de piedra lo puede hacer de carne. Pues Dios dijo, bueno, este anda muy ocupado, este anda haciendo un buen trabajo, matando a mis hijos, a mis seguidores. Pues yo voy a tratar con él y voy a hacer que él se convierta y ahora va a trabajar para mí. Y eso fue lo que pasó con Pablo. Y vamos a ver en el capítulo 9, versículo del 1 al 6. Vamos a ver en este caso, ¿verdad? Pues vamos a ver aquí cómo la conversión de Pablo. 9 del 1 al 6. Aquí todavía no se convirtió, aquí está hablando de cómo seguía persiguiendo a los cristianos, pero más adelantito vamos a ir a otro pasaje donde ya Jesucristo iba a tratar con él. Dice, Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, del camino del Señor, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vemos aquí, como dije hace ratito, un hombre sanguinario, con odio, con amargura, matando cristianos, mujeres y hombres. Dijo el Señor, bueno, este me puede ser útil. Yo voy a enseñarle, ¿verdad? Como en otro versículo que vamos a leer más adelantito. Porque ya después, allí donde lo mandó después Dios, Jesucristo, se le apareció a un profeta que tenía intimidad con Dios y lo mandó a que hablara con Saulo. Y por medio de este profeta se convirtió al cristianismo Saulo, porque cuando Jesucristo se le apareció, en realidad se quedó ciego del resplandor y de la presencia de Jesucristo. Y de ahí fue cuando vino el profeta Ananías y fue y le puso la mano en sus ojos, dice que se le cayeron como escamas de los ojos y volvió a ver. Y ahí se convirtió el apóstol Pablo. Pero vamos a ver en el capítulo, ese mismo capítulo 9, pero del 13 al 16, vamos a ver aquí cómo Jesucristo le dice a Ananías, el que iba a mandar a que hablara a que le pusiera las manos a Pablo, porque de él iba a ser un gran instrumento. Dice, entonces Ananías respondió al Señor, dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, hablando de Saulo, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este,
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En otras palabras, el Señor en su soberanía dijo, yo le voy a mostrar que en realidad, así como Él hace sufrir a mis seguidores, yo le voy a mostrar que Él también va a sufrir por mi nombre y por servir a Dios. Y vemos los sufrimientos de Pablo. Cuando usted ve las epístolas, especialmente Corintios, creo 2 Corintios, habla de todo el sufrimiento que él ha pasado como apóstol. Él ahí habla de todos los sufrimientos, hambres, desnudez. Dice, he estado como náufrago, he estado delante de fieras, he estado en muchos peligros, pero todo porque ya el Señor le había profetizado de lo difícil que iba a ser. En otras palabras, para darle una lección de lo que es servir al Señor. Y con todo y eso, fue un gran apóstol. Nunca se echó para atrás. Porque el Señor sabía que era un instrumento que no iba a retroceder. Lo que pasa es que Saulo en ese tiempo, cuando se llamaba Saulo, él tenía religión. Y la religión no salva a nadie. Él era religioso y por causa de la religión, por celo de su religión, mataba a los cristianos. Por su celo, por su religión. Y así hay mucha gente religiosa que hoy en la actualidad, por su religión, por defender su religión, también persiguen a los cristianos, a los hijos de Dios, por defender su religión. Pero tarde o temprano el Señor también trata con ellos, algunos de ellos, y después predican el Evangelio. Se convierten a Cristo. He escuchado muchos testimonios aún de ministros, ¿verdad?, famosos que no son cristianos, que no predican el Evangelio, que se convierten y vienen a ser instrumentos en las manos de Dios. O sea que el trabajo que están haciendo ellos no es para Dios. Pero cuando se convierten a Cristo, entonces sí trabajan para Dios y Dios los recompensa. Dios los bendice. Pero hasta que vienen y se convierten. Mientras tanto, piensan que están trabajando para Dios, pero están trabajando para organizaciones y aún se vuelven criminales, así como era Saulo antes de ser Pablo. O sea que son trabajos que en realidad no son buenos porque sirven al hombre y no sirven a Dios, pero ellos creen que están haciendo bien. Es por ignorancia. Vamos a seguir antes de que siga para terminar. En la ley de Moisés era pecado trabajar en el día de reposo, que era el sábado, y muchas veces Jesús sanó en día de reposo. Esto enfurecía a los fariseos. Vayamos a Juan capítulo 5, versículos del 15 al 17, el Evangelio según San Juan. Aquí vamos a ver un caso, aunque en la Biblia hay muchos casos donde Jesucristo sanaba y los fariseos se enojaban y le decían, ¿por qué tú sanas en día de reposo? Muchas veces en los evangelios usted lo ha leído o lo puede leer. Y este es un caso donde aquí también Jesucristo se defiende. Dice, y el hombre se fue, porque Jesucristo había sanado a un hombre, a un ciego creo. Dice, y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre trabaja ahora, hasta ahora. Dice, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En otras palabras, Dios sigue trabajando. Ahora Dios está trabajando. Y Jesucristo también trabaja. Dice, yo también trabajo porque Jesucristo es Dios. O sea que el trabajo es bueno cuando es un trabajo honrado. Si Dios sigue trabajando, ¿por qué nosotros no? Si Jesucristo trabaja, ¿por qué nosotros no? Dios nunca para de trabajar. Dios nunca duerme, nunca descansa. Él no se cansa. Dios es espíritu. Entonces Dios siempre está trabajando en nosotros. El mensaje del domingo dice que el mensaje era de que somos el barro en las manos del alfarero, que Dios es el alfarero. Entonces Él está trabajando todos los días con usted y conmigo.
Todos los días está trabajando porque somos imperfectos. Y todos los días Él está trabajando en nosotros y en todas las personas. Así es que Dios nunca descansa. Aquí lo que se trata es que nosotros digamos, Señor, sígueme moldeando, sígueme quitando todo lo malo para poder ser un buen instrumento en tus manos, para trabajar en tu obra y que sea de bendición todo lo que yo haga. Entonces, Dios trabaja, el Padre trabaja y Jesucristo también trabaja, el Espíritu Santo trabaja. ¿Por qué nosotros no vamos a trabajar? Porque hay gente que dice, no, yo soy hijo de Dios, Dios me va a mantener. No, hay que trabajar para poder comer. Entonces el trabajo es bueno, no reniegue del trabajo. Dele gracias a Dios por su trabajo. Muchos vienen de nuestros países a buscar trabajo aquí. Viene la gente caminando millas, miles de kilómetros, miles de millas para venir a este país, porque aquí es el país de las oportunidades. Y los que estamos aquí, algunos no quieren trabajar. Si a eso venimos. Yo cuando vine a trabajar, no hombre, yo tenía hambre de trabajo. Ya les he contado antes. Por aquí cerca había un plantío de sandía, ahí para los que conocen, ahí por la Immokalee Road. Me acuerdo bien esa área ahí, donde ahora es a Pelican Marsh, para los que conocen esa área ahí. Allá en ese tiempo, cuando yo llegué aquí en el 88, había un sembradío ahí, me acuerdo que había sandía, era en el mes de marzo, cuando yo llegué aquí. Y el primer día que yo fui a trabajar, como ya tenía un mes que me había venido de México, y yo tenía que siempre estar trabajando, allá siempre estaba ocupado en México, siempre estaba haciendo algo. Y cuando yo llegué aquí ya tenía un mes, como quien dice, encerrado, que yo tenía hambre de trabajo. A la hora del lonche, me acuerdo que decía, no, pues es hora de lonche, porque andábamos deshiervando la sandía. Toda la hierba que crece alrededor de la sandía la andamos deshiervando. Y yo recuerdo que se llegó la hora del lonche y todos decían, a lonche. Yo pues no sabía ni qué, mi primer día de trabajo, yo ya ni trabajaba en mi país en lo ajeno, sino solamente en lo propio. Y yo no quise parar de trabajar. Era tanto el hambre que yo tenía del trabajo que yo me quería comer todo el trabajo de todos. Era un hambre así espiritual, hermanos, que yo me sentía, ya párale, imagínense, todos ahí comiendo sus burritos. Y yo ahí como loco, hasta ahora me pongo a pensar, pero, o sea, qué ignorancia, pues, pero pues era un hambre que yo tenía. Yo decía, yo me quería acabar el trabajo en un día. No, el trabajo me acabó a mí, porque al día siguiente no podía ni parar. Me acuerdo que nos iban a recoger al campo, un campo de trailers que vivíamos allí, en un bus de los que recogen a la gente. Para levantarme, no podía levantarme, hermanos, porque me dolía todo el cuerpo, no había un milímetro de mi cuerpo que no me doliera, hasta los cabellos me dolían. Era tanto el dolor de mi cuerpo que hice un sacrificio grande para levantarme, para ir al baño, para salir, para subirme al bus, para levantar el pie, para sentarme. Y yo no he sentado, dije, y ahora cuando me levante otra vez, cuando vaya a trabajar, yo iba pensando, dije, ¿qué quejidos voy a dar? Yo no sé cómo la hice, pero supuestamente fui a trabajar al día siguiente, pero mi cuerpo estaba adolorido como nunca. Pero yo tenía hambre de trabajo. Ahí dije, eso vine. Pero yo quería en un día acabarme todo el trabajo de América. Imagínense qué ignorancia. Entonces, es bueno trabajar. Pero cuando trabajamos para Dios, es mucho mejor. Cuando le dedicamos a Dios nuestro tiempo, nuestro trabajo, el estar aquí, estamos trabajando para Dios. El venir aquí a sentarnos, escuchar palabra de Dios, alabar a Dios, adorar a Dios, es un trabajo que estamos haciendo para Dios. Y ese trabajo trae recompensa. Vamos a hablar ahorita de las recompensas del trabajo que Dios recompensa a aquellos que trabajan para su reino. Bueno, vamos a unos versículos, ya que el tiempo avanzó, para hablar de la recompensa que Dios siempre recompensa a aquel que trabaja para su reino. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Vamos a ir unas cuantas citas para ya de ahí terminar. Ese versículo dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hagamos para el Señor no es en vano. Todo tiene su recompensa.
Todo lo que nosotros hacemos tiene su recompensa. En todo lo que hagamos, sirviendo a los hermanos, sirviendo a la iglesia, sirviendo a Dios, dando un raite, dando un pan, dando un vaso de agua. Dice que hasta un vaso de agua que tú des a alguien tiene su recompensa. Cualquier cosita, cualquier detalle, Dios lo toma en cuenta. Porque nuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. Vamos a recibir recompensa en esta tierra y allá en el cielo. Así es que no se canse de trabajar para la obra del Señor, porque todo tiene su recompensa. Vamos ahora, 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 4 al 7, que es el apóstol Pablo. Dice, porque también estando con vosotros, le está diciendo a la iglesia de Tesalonicenses, os predecíamos que íbamos a padecer tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. ¿Qué está diciendo el apóstol aquí? Dice, ellos ya habían fundado la iglesia. El apóstol Pablo con sus colaboradores habían fundado esta iglesia. Pero ellos estaban retirados, estaban lejos de la iglesia y el apóstol Pablo sabía que la iglesia de Tesalonicenses estaba en tremenda persecución. Los estaban persiguiendo, los estaban matando, los estaban martirizando. Y entonces el apóstol Pablo, en el versículo que leímos dos antes de eso, donde dice pues que temíamos que nuestro trabajo fuera a ser en vano. Porque dice, por lo cual dice también, yo no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. En otras palabras, yo quería saber cómo estaban en la fe, si estaban firmes en la fe. Dice, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Esa es la preocupación de un pastor, de un ministro, de un misionero. Cuando levanta una obra, la preocupación del ministro que levanta una obra es que el Satanás se levante en contra de esa iglesia y los destruya y acabe con la fe que ellos habían fundamentado en las personas. Entonces dijo que mandó a Timoteo para que se informase a ver si pues estaban firmes, a ver si estaban firmes en la fe que habían formado en ellos. Pero cuando regresó para atrás, les dio buenas noticias, que estaban firmes en la fe y que seguían, y trajo buenas noticias. En otras palabras, vino creo que fue Timoteo, ¿verdad? Vino para atrás y les dio buenas noticias y está fortalecido el apóstol Pablo porque sabe que su trabajo pues ha dado resultados, dice. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también nosotros a vosotros, dice el 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. En otras palabras, estaba yo preocupado porque toda la persecución que están pasando, que a lo mejor Satanás tomaba ventaja y los esparcía y se desanimaban, pero cuando Timoteo nos trajo la noticia, siguen firmes, entonces nos consolaron, porque ahora ya no estoy tan preocupado, sabiendo de que ustedes siguen firmes en la fe. Pero por el trabajo que ellos hicieron en ellos, no resultó en vano, como dice el apóstol Pablo, sino que tiene recompensa. Y ahora esa epístola nos sirve a nosotros para también nosotros agarrar valor en el evangelio de que el Señor, aunque el diablo se levante, el Señor está con nosotros. El Señor
Nos tenemos que mantener firmes en la fe, porque el diablo se va a levantar de un modo u otro, pero tenemos que estar firmes en la fe. Y ese es el gozo de Dios, que aunque el diablo se levante, sigamos firmes hacia adelante. En luchas y pruebas tenemos que seguir. Y nuestro trabajo no va a ser en vano. Sigamos para terminar. Vamos a 2 de Juan 1:8 y luego Apocalipsis, y ahí terminamos. 2 de Juan 1:8. En realidad es un solo capítulo, versículo 8. Mirad por vosotros mismos, dice el apóstol Juan, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Dice que miramos cada uno por nosotros mismos. Aquí yo tengo que ver por mí mismo, porque hay galardón, hay recompensa en lo que yo hago para el Señor. Entonces yo tengo que tener cuidado de mí mismo para perseverar en este caminar hasta que el Señor venga. Entonces también tengo que ver por los demás, de que los demás también sigan firmes en la fe hasta que el Señor venga. Pero cada uno de nosotros tenemos que ver por nosotros mismos. Si usted ve por usted mismo, yo veo por mí mismo, no vamos a estar tan preocupados porque cada uno de nosotros estamos cuidando nuestra salvación con temor y temblor. Y la recompensa está ahí en el cielo. Y Dios también nos bendice aquí con el trabajo que estamos haciendo en su obra y también en lo que hacemos secularmente. También Dios bendice el trabajo que hacemos para el sostenimiento de la familia. Entonces, tenemos recompensa, tenemos bendiciones cuando trabajamos, cuando nos dedicamos a lo que estamos haciendo, al trabajo que hacemos, pero también a la obra de Dios. Y Dios siempre va a recompensar para todo aquel que trabaje en su obra. Siempre va a haber recompensa. Por último, vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Y ahí terminamos. Apocalipsis 14, 13. Aquí es algo futuro que todos vamos a estar allá en la presencia de Dios algún día. Dice, oí una voz que decía del cielo, que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Imagínense. Todo lo que hacemos nosotros aquí tiene recompensa allá en el cielo. Las obras que hacemos aquí van a seguir con nosotros allá en el cielo. ¿Por qué? Porque allá en el cielo están los galardones. Allá en el cielo Dios nos va a dar una corona. Y Dios nos va a recompensar el trabajo que estamos haciendo aquí. Ahorita que estamos trabajando en realidad a crédito. Pero el Señor un día va a darnos la recompensa allá en el cielo. Porque nuestras obras nos van a seguir allá, dice allí. ¿Qué dice el Señor Jesús? Cuando entremos dice, ven mi buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Eso lo va a hacer Dios con todos los que llegamos allá en el cielo. Porque nuestras obras que hacemos aquí tienen recompensa. Entonces todo lo que hagamos para el Señor, nada es en vano. Todo tiene su recompensa y todo el Señor lo toma en cuenta. Así es que no se canse de servir al Señor y sigamos trabajando en nuestros trabajos porque Dios bendice el trabajo de nuestras manos. Todo lo que sus manos toquen, porque usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, todo lo que sus manos toquen es bendecido porque Dios bendice el trabajo de nuestras manos. Así como bendijo a Job, así bendice a su pueblo. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios por su palabra? Pasen al altar y siga trabajando, hermano. Aquí ha venido unas veces un joven que no tiene trabajo y pues queremos que trabaje. Le estamos buscando trabajo. Hoy no vino, esperamos que siga viniendo. Pero él dice, pues no tengo trabajo. Pero ya andamos nosotros por ahí buscándole un trabajo. Es que esperemos que pronto ya trabaje. Porque todos venimos a este país a trabajar. Y entonces no podemos estar también de ociosos, porque si no, pues el enemigo toma ventaja cuando uno está de ocioso. Cuando uno no hace nada, lo único que piensa son puras cosas malas. Pero cuando uno está ocupado en su trabajo y en la obra de Dios, vamos a recibir recompensa siempre. Cierra sus ojos, dale gracias a Dios. Y gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por el mensaje, porque tú siempre nos hablas, Señor. Y a ti sea la gloria y la honra, Señor. Te adoramos. Recibe la adoración de tu pueblo en esta hora.
Amén. Gracias, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Espíritu Santo, muévete en cada uno de nosotros. Sigue trabajando. Tú nunca descansas. Tú siempre trabajas en cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Síguenos moldeando para poder ser de agrado ante tus ojos, Señor. Poder trabajar, Señor amado, con sencillez de corazón, Señor, con humildad, con mansedumbre, Señor, en tu obra, Padre. Que cada uno de nosotros, Señor, sepamos honrar, Señor amado, honrar tu presencia, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que donde quiera que vayamos, Señor amado, te podamos honrar. Podamos, Señor amado, trabajar, Señor amado, para tu obra, Señor, y en lo secular también, Señor, que podamos, Señor, apreciar el trabajo, Señor, que tú nos das, que tú nos has suplido, Señor. Danos salud cada día, Padre. Danos descanso mientras descansamos. Danos fuerzas para seguir trabajando, Señor, y buena salud, Padre Santo, para que así, Señor, algún día, Señor amado, estemos en tu presencia, Señor,
porque nuestra recompensa está allá en el cielo. Porque tú bendices, Señor, a todo aquel que te sirve, Señor. Tú bendices el trabajo de nuestras manos, Señor. Y gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Ahora, Padre Celestial, nos despedimos no de tu presencia, sino de este lugar, pidiéndote que nos lleves con bien a nuestros hogares. Quita todo tropiezo en el camino, que todos llegamos con bien, Señor, a nuestros hogares, y que tú, Señor, des descanso a cada uno de nosotros para el día de mañana, Señor amado, levantarnos fortalecidos con el poder de tu fuerza, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y amén. Dios le bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos aquí el viernes a las 7:30. Dios le bendiga y hasta el viernes.